Eso es cierto. Ok, vamos a comenzar lección 7, la inmutabilidad y la soberanía de Dios. Um, Voy a grabar el curso porque voy a ponerlo en YouTube para que puedan verlo después si su conexión falla o también si para algunos que quizás no pueden juntarse esta noche con nuestro tiempo. Quiero orar por nosotros y comenzamos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de aprender un poco, Señor, acerca de quién eres tú. Pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar gozo y esperanza, Señor, estabilidad en el hecho que tú no cambias. Pedimos, Señor, que nos acompañes en este estudio y, Señor, que tú seas glorificado de ayudarnos a entender un poco de quién eres tú. Y pedimos, Señor, tu dirección y tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, alguien, ayúdanos, hemos estudiado en los atributos incomunicables un poco la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo podemos describir la inmutabilidad de Dios? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Están ahí? ¿Están durmiendo? ¿Qué es Sí, la estamos inmutabilidad de escuchando. Dios? A ver, Macedonio, ¿tienes alguna idea? Algo incambiable, pastor, que no cambia. Sí, Dios no cambia. Y se basa en su aceidad. En sí son dos cosas distintas. La aceidad de Dios no es igual que la inmutabilidad de Dios. Más bien decimos que Dios es inmutable porque Él tiene aceidad. Aceidad se trataba a la idea de que Dios existe por sí mismo. Dios no depende a nadie. Dios no existe por causa de otra cosa. Entonces hemos hablado mucho acerca de Dios que es inmaterial, que no tiene componentes. Dios es único, Dios es uno. Y cuando hablamos de la aceidad, estamos hablando de que Dios existe por sí mismo. No depende a ninguna cosa externa de su existencia. Eso implica su inmutabilidad. Porque si pensamos bien, la razón que nosotros no tenemos aceidad, la razón que nosotros podemos cambiar es porque nosotros sí dependemos a otras cosas. ¿Alguien puede leer Malaquías 3, 5 a 6? Amén, pastor, yo lo leo. Gracias, Walter. Sí, pastor, mi internet está un poco fallando, pastor. Me va a Yo disculpar, entiendo, pastor. está bien. Ya, Malaquías 3, 5 al 6, pastor. Dice así, el Señor de los ejércitos ha dicho, yo vendré a ustedes para someterlos a juicio y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los perjuros y los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que les hacen justicia a los extranjeros, ni tienen temor de mí. Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Amén, pastor. Amén. Gracias. Gracias, Walter. Ahora, este pasaje de Malaquías, Dios está diciendo que su justicia no ha cambiado. Su justicia es permanente.
Cuando pensamos, y como siempre hemos dicho, los atributos de Dios, tenemos que darnos cuenta de que muchos de ellos los entendemos por la vía negativa. ¿Recuerden eso? La vía negativa, voy a escribirlo, la vía negativa. La vía negativa es una manera de entender los atributos como negaciones en comparación de quiénes somos nosotros. Por ejemplo, tenemos que un poco, yo sé que son las 8 de la noche, es un poco difícil a veces concentrarnos a esta hora, pero pensando un poco como filósofos, ¿qué entendemos de cambio? Cuando decimos que Dios no puede cambiar, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Él es constante, es lo mismo todo el tiempo. Cuando vemos aquí en este pasaje en Malaquías 3, Dios no cambia. Su justicia no cambia. Dios no tuvo una justicia hace 1000 años o hace 5000 años o hace 6000 años que no tiene ahora. Ahora, esto es algo, interesantemente, es algo un poco único al cristianismo. Es cierto que el Dios Alá de los musulmanes de Islam es muy parecido al Dios de la Biblia, pero tiene varias distinciones. Y podemos, si queremos hacer un gran estudio de todas las religiones del mundo, vamos a encontrar que en cualquier religión fuera del cristianismo, de alguna manera su Dios ha cambiado. Veo, por ejemplo, yo vivo en Cusco, en la Sierra del Perú, donde hay muchas creencias andinas todavía mezcladas con varias otras creencias. Todo el mundo dice que es católico, pero realmente no cree en catolicismo ortodoxo. Ni siquiera sabe qué enseña la iglesia. Quizás va a la misa 3 veces al año, pero es católico. Y realmente cuando escudriñas un poco sus creencias, encuentras que hay más doctrina andina que católica ahí en su cabeza. Ellos tienden a creer que Dios ha utilizado los apus o que los apus son Dios o que los apus son ángeles de Dios. Eso es una de las creencias más comunes que yo he encontrado. Bueno, ¿a qué voy? Que tarde o temprano te das cuenta dentro de esa religión, esa creencia, el mundo cree, los seguidores, ellos creen que Dios sí cambia. Porque si tú pagas una buena ofrenda al Señor de tal, ya vas a recibir algo. Si tú haces alguna cosa, Dios te va a bendecir con alguna cosa. Y por eso también el Evangelio de prosperidad tiene buen hogar, tiene buena cimentación aquí en Cusco y realmente en toda Latinoamérica, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa, queremos creer en un Dios que cambia. ¿Por qué? Porque no nos gusta la vida que tenemos. Y un Dios que cambia, quizás puede arrepentirse de la vida que nos ha dado y puede darnos una vida mejor. Sin embargo, la Biblia no enseña que Dios es así. No enseña que Dios cambia, más bien enseña que Dios aún obra a través de cosas no tan agradables. Por eso, el proyecto final de este curso es un ensayo acerca de por qué Dios permite sufrimiento. Porque ese tema, sobre casi todos los demás temas, nos enseña, nos muestra muy bien nuestra doctrina de Dios. Aquí en Malaquías 3 leemos que Dios en su justicia no va a cambiar y al final dice, hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. ¿Por qué quiere decir que los hijos de Jacob, los israelitas, no han sido consumidos? Porque Dios tiene un pacto con ellos.
Su justicia no cambia, tampoco su misericordia. Ahora, este es un atributo incomunicable. Nosotros no podemos llegar a ser inmutables. Más bien, nosotros siendo inmutables es nuestra terquedad que es un problema, es un pecado. Nosotros tenemos esperanza en que sí podemos cambiar. Ahora, ¿alguien puede leer Santiago 1, 17 y 18? Profesor, buenas noches. Perdón por mi demora, estuve en una reunión. Yo lo voy a leer. Gracias, Zane. Ya, así nos dice la palabra, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Muy bien. Gracias, Zane. Uno de los primeros filósofos, 500 años antes del nacimiento de Jesús. Ahora piensa, 500 años ya antes de Jesús. Parménides de Elea. Parménides dijo, es famoso por esta cita, dijo, lo que es. A veces pensamos, ¿cómo llegaron a ser famosos estos filósofos? Pero él dijo, lo que es. Él es famoso por una descripción en que él decía, cuando no se puede pisar el mismo río dos veces. Porque él, cuando pisas en el río, ya metes tu pie en el río y metes el otro pie, ya estás experimentando otro río. Porque el movimiento, el corriente del agua, siempre causa que el río siempre está en constante cambio. Una de las creencias de Parménides era que la vida prácticamente es una secuencia constante de cambios. Entonces, nosotros solo podemos entender a Dios en este caso por la vía negativa. Cuando leemos, por ejemplo, que no hay cambio ni sombra de variación. Ok, muy bien. Pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos entender eso? Es muy complicado. Nosotros podemos pensar en las cosas en que hemos sido fieles y podemos quizás apreciar que no hemos cambiado nuestra palabra, no hemos cambiado el plan, hemos logrado exactamente lo que dijimos que íbamos a lograr, que quizás ha sucedido 2, 3 veces en la vida. Pero ni siquiera eso se compara con esta idea de Dios. Dios no puede experimentar cambios. Cuando decimos que es inmutable, estamos diciendo que es imposible. No es una decisión de su parte. A veces pensamos en la inmutabilidad de Dios como su compromiso o su fidelidad. Yo diría que su compromiso y fidelidad son frutos de su inmutabilidad. Pero estamos hablando de un Dios que literalmente es imposible para él cambiar. Cuando lo pensamos así, nuestra hermenéutica de todas las escrituras cambia. ¿Por qué? Bueno, uno, porque encontramos varios pasajes que muestran que Dios cambió su mente. ¿Qué leemos del rey Saúl? Que dice, no recuerdo exactamente, pero probablemente por 1 de Samuel, capítulo 7, 6, 7, 8, 10, por ahí. Dios dice Samuel dice que Dios se arrepintió de haber hecho Saúl rey de Israel. Tenemos que entender, como dijimos en el comienzo, que la revelación de las escrituras que tenemos ha sido la manera que Dios ha decidido revelarse a nosotros.
pero no implica que la Biblia es Dios. Hay que tener cuidado con eso. Por el hecho que la Biblia usa metáforas, antropomorfismos, varias maneras de mostrar, manifestar a Dios en forma humana, pero sabemos que Dios no es un ser humano. Todas las veces que vemos que Dios cambia el ritmo o cambia el corriente o cambia la dirección de algo, nunca debemos entender eso como un cambio en Dios, sino como algo que fue parte del plan de Dios. Como Parménides dijo, lo que es. No se puede, Dios no se puede cambiar. Si Dios puede cambiar, significa que ya no es Dios. Entonces, esta es una doctrina muy importante. Recuerden que habíamos dicho que habíamos hablado de la simplicidad de Dios. Que Dios no es, y no quiere decir que Dios no es complejo, porque Dios es bastante complejo, pero la simplicidad de Dios habla de que Dios no es una composición de varias cosas. Tú y yo sí. Tú y yo somos una composición de huesos, de tejido, de músculos, de tendón, de nervios, de todo. Somos una composición de varias cosas biológicas. Además de eso, tenemos todo lo que es la mente. Hablamos de la mente, del corazón, pero sabemos que el órgano del corazón no es un órgano que piensa. Entonces, realmente el corazón de lo que entendemos como el centro de nuestras emociones sí existe todavía en nuestro cerebro. Y sabemos eso, ¿no? Que las diferentes partes del cerebro tienen diferentes funciones. Nosotros somos una composición de varias cosas, pero Dios no. Cuando dijimos que Dios tiene amor, no estamos hablando de que Dios a veces es amoroso. Estamos hablando de que Dios es amor. Sus atributos es quien es. Dios, no podemos decir que Dios es 10% ira, 15% de amor, 23 kilos de misericordia. No podemos hablar de Dios así, porque no es una composición. Todos los atributos de Dios son eternos en la Trinidad. Y eso es importante entender. Simplemente es imposible que Dios odia a algo hace 5,000 años y luego ahora ya no lo odia. Un ejemplo de eso es cómo las culturas han cambiado. A veces pensamos que el homosexualismo es un tema cotidiano que es hoy en día, cuando realmente el homosexualismo ha sido algo, ha sido una parte de la cultura en varias ocasiones. En los tiempos de Jesús, los romanos, los griegos, eran muy inmorales sexualmente. Entonces, eso es ahora, yo creo que no voy a entrar mucho en ese tema, porque este curso no se trata de temas cotidianos, pero mira, tenemos que amar a los homosexuales. Tenemos que tener compasión a ellos, porque también Cristo murió por muchos de ellos, sin duda. Sin embargo, no podemos suavizar nuestra doctrina y decir que en algún momento sí Dios odiaba al homosexualismo, pero ahora ya no, porque Dios es un Dios moderno o postmoderno o liberal. No podemos decir eso. Sus atributos, su amor, su ira, su misericordia, todos sus atributos son eternos en la Trinidad. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que Dios es omnisciente,
que sabe todo. No estamos hablando de que Él tiene el mayor conocimiento sobre todos los seres. Estamos hablando de que no hay nada que Él no sabe. Y a veces es difícil un poco meter todo eso en la cabeza. No hay cambios, ni sombra de variación en Él. Por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Cuando hablamos de eso, por su propia voluntad, estamos hablando de la Estamos hablando de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? A ver, ¿alguien? A ver, pastor, yo voy a tratar de definir porque durante esta semana estuve un poco, más o menos, ahí leyendo acerca de la soberanía de Dios y voy a seguir porque ese tema quiero profundizar más y saber más. Y hasta lo que yo pude leer al autor Tozer, y un diccionario también de mundo hispano, y ahora estoy leyendo el comentario a la institución de Juan Calvino, del autor Leopardo Cervantes, un mexicano, Sí, un buen sí. libro que hizo, y estoy empezando a leer. Y bueno, la soberanía de Dios es el dominio de Dios sobre todas las cosas. Y ese dominio de Dios sobre todas las cosas eh, incluye al hombre. Y, pero las obras o las acciones del hombre no son basados o resultados de lo que Dios te toma de la cabeza y te dice, ¡pum!, haz eso. No, sino las acciones del hombre son el resultado de su propia decisión. Tozer, el autor Tozer, dice que nosotros, las personas, según su pensamiento de él, las personas vamos en un barco en medio del mar y las personas estamos adentro del barco con una libertad limitada. Y él dice que el barco es Dios. Y las personas, ahorita, tío, ahorita, ya tío, ahorita voy a bajar. Y las personas son los que están ahí adentro del barco, que tienen algún límite, pero que actúan a su manera, porque el capitán del barco no te va a amarrar o te va a atar y te va a dejar sin libertad, no, sino tú puedes actuar de una manera con mucha libertad, pero tiene su límite. Y quien te está guiando es Dios. En otras palabras, la soberanía de Dios es cuando Dios gobierna todo, pero los resultados de las decisiones del hombre al hombre le pertenecen. Aunque Dios también ahí, estoy un poco ahí sacando mis conclusiones. Espero que haya podido explicar bien, profesor. No, está bien, Zane, está bien. Yo diría, estás muy, muy cerca. La ilustración del barco puede ayudar. Y he tratado de dibujar un robot. No somos robots. Tenemos que ver que la soberanía de Dios no quiere decir que no podemos tomar decisiones. Desde el huerto de Edén, el hombre ha tratado de entender cuáles son los límites de su voluntad. Yo hice una grabación, una lección muy importante acerca de eso, de compatibilismo. La idea que Dios hace compatible las decisiones propias de nosotros. Todos tenemos voluntades, tenemos libre albedrío, pero ese libre albedrío, ¿en qué sentido es libre? Tengo limitaciones biológicas. No puedo decir que soy gato y luego literalmente ser gato. No puedo. Tengo limitaciones biológicas. Tengo limitaciones intelectuales. No puedo decir que yo sé toda la información del mundo porque literalmente no puedo hacer eso. Entonces siempre mi voluntad es limitada. ¿Y limitada a base de qué? Bueno, mi propia naturaleza. Como no soy gato,
no puedo ser gato. Y como no soy el súper inteligente, no puedo ser el súper inteligente. Solo puedo tomar decisiones dentro de las facultades que yo tengo como ser humano. Ahora, ¿qué hace Dios? Sabiendo, porque Dios en su omnisciencia no cambia. Su omnisciencia es inmutable. Como Dios en su conocimiento pleno sabe las decisiones que mi propio corazón va a tomar, Él las usa para llevar a cabo su plan en nuestra vida. Por eso no podemos evitar este hecho. Es cierto que la Biblia nos anima a tener fe, a cobrar ánimo, a alegrarnos, a obedecer, a arrepentirnos, y con toda razón las Escrituras nos llama, nos manda a hacer cosas. Pero todas esas cosas están dentro de la soberanía de Dios. Dios está en control en todo el tiempo. No deberíamos pensar que Dios es soberano sobre las cosas externas y nosotros simplemente tenemos como un espacio libre en que podemos trabajar. Algunos, por ejemplo, han tratado de explicar la soberanía de Dios como una carretera que, digamos, es doble vía y tienes todo ese espacio, pero a ambos lados tienes barreras. Entonces puedes ir y chocar las barreras, pero Dios te va a mandar más en el centro, y luego puedes manejar y luego chocar la otra barrera y Dios te va a volver al centro. Tampoco es una buena ilustración, porque al final trata de mostrar que Dios es soberano, pero su soberanía es limitado, que significa que ya no es soberano. Yo podría hablar de mi autoridad sobre las vidas de mis hijos de esa manera. Yo puedo decir que, mira, este es el camino, tienes barreras en ambos lados, pero tienes que quedarte adentro de ahí. Y si tratas de pasar la barrera, te voy a mandar otra vez al centro. Yo puedo hablar de mi autoridad sobre mis hijos así, pero esa ilustración ya no funciona para Dios. ¿Por qué? Porque yo no tengo omnisciencia. Tampoco soy omnipotente. No puedo controlar todo. No puedo saber todo. Si yo sé todo y tengo poder sobre todo, es imposible evitar la soberanía de Dios. Y dentro de eso es una doctrina de la teología reformada de predestinación. Nos hizo nacer por medio de la palabra. No nos invitó a nacer de nuevo. Santiago no dice que nos abrió la posibilidad de nacer de nuevo. Santiago no está diciendo que nos invitó a la fiesta o que hizo posible nacer de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo. Entonces encontramos esta tensión. Somos responsables por nuestras acciones. Dios no es responsable por nuestro pecado, porque no fue la decisión suya, fue nuestra. Pero Dios usó esa decisión nuestra para cumplir sus propósitos. Nosotros no podemos evitar eso, y todo está dentro de la inmutabilidad de Dios. La soberanía de Dios es cuando conocemos o entendemos la omnisciencia y la omnipotencia. No podemos tener esas dos cosas a la misma vez y no tener la soberanía inmutable de Dios. Voy a leer Efesios 1, 3 a 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, lo cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es un buen pasaje. No podemos evitar la soberanía, el conocimiento perfecto, completo, pleno e inmutable de Dios. Dios no experimenta cosas como nosotros. Él no está experimentando tiempo como nosotros. Tal como Parménides dijo, no se puede pisar el mismo río dos veces. Nosotros, toda nuestra vida es una secuencia de cambios. Ahora, Parménides no fue creyente, ¿ya? Okay. Él no estaba hablando necesariamente de un Dios soberano. Pero nosotros podemos apreciar su perspectiva 5 siglos antes de Cristo. De que él entendió por lo menos que nuestra vida es una secuencia de cambios. Pero nosotros podemos ver vía negación, vía la vía negativa, podemos ver que Dios no es así. Dios no cambia. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué es nuestra esperanza que Dios no cambia? ¿Por qué es importante que Dios es inmutable? ¿Podemos creer en un Dios mutable que sí se puede cambiar? Esta es una doctrina esencial, diríamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? Porque esta es nuestra esperanza. Ah, la única esperanza que nosotros tenemos para ser salvos es que Dios no cambia. Vemos aquí en Efesios, Pablo lo deja bien claro, que nosotros hemos sido escogidos en Dios antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué antes de la fundación del mundo? Bueno, porque Dios no cambia. Su conocimiento no cambia. Él no experimenta tiempo como nosotros. Entonces, Él no espera hasta el momento que nosotros tengamos fe y arrepentimiento para salvarnos. Él nos escogió para ser salvos antes de la fundación del mundo, en eternidad pasada. Porque Él ya vio todo, Él sabía todo, Él sabe todo. Nosotros no podemos comenzar
de lo ahora y luego ir atrás. Es lo que muchos cristianos hacen. Bueno, no soy una mala persona, no soy adúltero, no soy ladrón, no soy mentiroso, yo voy a la iglesia, yo doy ofrenda, ya no tomo alcohol. Tenemos una gran lista de cosas. Y luego pensamos, bueno, seguramente el Señor se agrada en mi ser. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Todo lo que tú eres, todas las cosas son de Él, para Él, por Él. A Él sea la gloria por siempre. La única razón que cualquier de nosotros que tenemos una onza, un granito de santidad o de justicia en nuestra vida es obra de Dios. La única razón que tú no has matado 15 personas, la única razón que no has robado 10 bancos, la única razón que tú no eres el peor malcriado, malvado, lo que sea, es obra de Dios. Ahora, si Dios cambia, si su voluntad cambia, bueno, nuestra salvación también puede variar. La única esperanza que nosotros tenemos en Dios, tenemos que recordar que cuando Dios, y vamos a ver eso cuando estudiamos los pactos, cuando Dios desarrolló la relación con Adán, lo dejó bien claro, un pacto de obras. Si haces esto, esto va a suceder. Y así sucedió. Pero luego, después de Adán, en todo el pacto de gracia, ¿qué vemos? Por su nombre. Gracia, misericordia, compasión. Y en ninguno de esos significa que Dios cambió algo o que Él cambió, mejor dicho. Todo eso fue parte de su plan. Antes de la caída de Adán y Eva, Dios te escogió a ser salvo. Y por el hecho, no es que Él, como un buen hombre, es muy fiel, Él cumple su palabra. No. Él tiene que cumplir su palabra. Él tiene que ser fiel. No puede ser infiel, porque eso es contra su naturaleza. Él no puede cambiar su palabra, no puede cambiar su elección soberana de nosotros para ser salvos, porque Él es inmutable. Este atributo quizás es uno de los más importantes para mantener un Dios ortodoxo. En otras palabras, un Dios de la Biblia. Cuando comenzamos a dejar a Dios cambiar, estamos creyendo en un Dios como los apos. Estamos dando fe realmente a un Dios que puede ser manipulado por los seres humanos. Y por eso yo dije que este es algo realmente único al cristianismo, porque todas las demás religiones creen en dioses que se pueden cambiar. Si tú haces aquí cosas, ellos te van a bendecir. ¿Y cuántas personas creen eso de Dios de la Biblia? Pero están equivocados. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Suena un poco feo, suena un poco, wow, qué orgulloso ese Dios, tan egoísta, se preocupa solo por sí mismo. Sí. Pero eso es nuestra esperanza, nuestra salvación es posible porque Dios se preocupó de sí mismo. Yo sé que tuvo amor hacia nosotros, pero primero, porque le agradó tener amor hacia pecadores.
porque es un Dios misericordioso y le agrada mostrar misericordia. También le agrada justicia. Entonces, nuestra esperanza en el Evangelio no comienza con la cruz. No comienza ni siquiera con la venida de Jesús. Todas esas cosas, toda la vida de Jesús, su muerte, resurrección, su ascensión, su reino, todos esos atributos de nuestra salvación son frutos de ese amor inmutable de Dios. Ahora vamos a terminar hablando de lo que llamamos la impasibilidad de Dios. No les voy a preguntar si alguien sabe qué es la impasibilidad. Quizás nunca han escuchado eso. La pregunta es, ¿Dios tiene pasiones fluctuantes? Este es uno de los efectos o uno de los frutos, los resultados de la inmutabilidad de Dios, que no cae bien. Muchos de nosotros no tenemos ningún problema a reconocer que Dios es todopoderoso. Uno, porque la Biblia es tan claro y no podemos evitar eso, pero también está bien, es agradable decir que Dios es omnisciente, es omnipotente, Dios es soberano, Dios me escogió. Ok, muy bien. Aun si aceptamos una doctrina reformada de la salvación, de la elección soberana, de predestinación, que, bueno, leyendo Efesios 1 es imposible evitarlo. Pero llegando a la impasibilidad de Dios, ahora tenemos un mayor problema. Si decimos que Dios no cambia y no sufre cambios a sus emociones, por ejemplo, hemos dicho que es un amor inmutable, es un amor eterno. No podemos decir que Dios tuvo más amor ayer o que de cada 2 años va a tener más amor o más misericordia. Dios no cambia. El amor que tiene hoy es el mismo amor que siempre ha tenido y que siempre tendrá. Por eso Dios decidió revelarse a Moisés. Yo soy quien soy. Recordándonos un poco lo que Parménides dijo, lo que es. Pero llegamos a la pregunta. ¿Dios tiene entonces pasiones, emociones fluctuantes como nosotros? Yo en algún momento quizás me siento más amado por los demás. Quizás más alegre en algún instante. O quizás en una ocasión me siento más enojado, frustrado. En toda la historia de la iglesia, mayormente hemos mantenido en ortodoxia, en creencia bíblica, que Dios es impasible. Ahora es un título quizás o un nombre medio raro, pero quiere decir que Dios no sufre pasiones fluctuantes. En los últimos siglos, yo diría, los comienzos del siglo XX, desde ahí comenzamos a ver más y más ideas de que Dios sí experimenta, sufre emociones cambiables. Este es muy problemático porque entra la idea a través de esa idea que Dios uno puede sufrir. Por ejemplo, ¿creen ustedes que Dios, si yo les pregunto, ¿creen ustedes que Dios puede sentir una tristeza mayor mañana de lo que siente hoy? La mayoría de las personas en nuestras iglesias, donde no importa cuál iglesia vas, la mayoría de las personas dirían sí. ¿Puede Dios estar más enojado contigo mañana si cometes un pecado grave? La gran mayoría dirían sí. Pero ustedes ven cómo eso es una contradicción a su inmutabilidad. En Números 23, cuando Balaam está hablando con Balac, Balac le dijo, Dios no es un hombre para que mienta,
o Balaam dijo, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Tenemos que ver bien claro que todas las veces que vemos algo de algún atributo humano dado o explicado o atribuido a Dios, eso es simplemente para ayudarnos a entender cómo es un poco. Nunca deberíamos pensar que Dios es como los seres humanos. Pero esta discusión abre un montón de preguntas. A ver si están prestando atención. ¿Para qué oramos entonces? Si Dios no cambia, ¿para qué oramos? Simplemente ahí se muestra nuestra humildad y sujeción a Él, profesor, Ya, muy bien. y nuestra confianza profunda en confiar en sus planes y cosas que nos puedan suceder. Y sobre todo, siguiendo el ejemplo de Jesús, que aún siendo Dios, oró, se sujetó a Dios. Muy bien. Uno, creo que tenemos que comenzar con el hecho que Dios nos pidió a orar. No muchas veces nosotros vemos el ejercicio de nuestra fe como una decisión propia, que si me siento bien puedo orar, si me siento mal no es necesario, está bien. Es porque somos productos de la cultura cotidiana que nos ha enseñado que el único Dios en quien puedes creer debe ser un Dios como yo. Y por eso yo diría, en el último siglo, hemos desviado un poco y hemos llegado a creer que sí Dios sufre. Oh, Dios llora contigo. No. Dios no llora contigo. Dios te acompaña en el valle. Hay una ilustración medio interesante. Imagínate que tu casa está en llamas y es un incendio y toda la casa está encubierta en llamas y uno de tus hijos están ahí. E imagínate que tu vecino viene a tu lado y te pregunta, ¿qué ha pasado? Y tú dices, no, mi hijo está adentro, va a morir. Imagínate que tu vecino también prende en llamas a sí mismo. Y dice, ya, yo voy a sufrir tal como tu hijo. Bueno, sé que en la ilustración sería rarísimo que un vecino va a tratar de apoyarte así. Pero ¿cuál es realmente el punto de la ilustración? En ese momento, lo que necesitas no es un héroe que simplemente sufre de la misma manera. Necesitamos un bombero. Necesitamos alguien para entrar a la casa para sacar tu hijo. Dios en esta manera no cambia. Si Él dijo algo, no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Sí. Y eso es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en un Dios que sufre tal como nosotros. Ahora, cuando hablamos de la persona de Jesús, yo sé que en su humanidad, tal como dijimos la semana pasada, Jesús sufrió en su humanidad y se sujetó a la ley por nosotros, pero no deberíamos aplicar eso a toda la Trinidad. Dios el Padre no llora cuando tú lloras. Y sabes que eso es tu esperanza. No necesitas un amigo que sufre tal como tú. Necesitas un héroe. Necesitas un salvador. Necesitas un Dios estable, inmutable, que no cambia, cuya misericordia que mostró a Noé, a Abraham y Sarai, que mostró a Isaac,
que mostró a Jacob, que mostró a José, que ese Dios que mostró misericordia a ellos ignorantes y pecadores, que es la misma misericordia dada a nosotros. Que el mismo Dios que perdonó a David en su pecado con Betsabé, adulterio y luego asesinato. Ese mismo Dios, amigos, es nuestro ahora. Ahora, si Dios cambia, no podemos decir eso. ¿Me entienden? Y yo les pregunto, porque queremos terminar, ¿qué vale la escatología en todas las escrituras si Dios puede cambiar? O puede variar sus emociones que leemos en Apocalipsis, por ejemplo. Vemos obviamente la ira de Dios contra la apostasía, contra las doctrinas falsas, contra el anticristo, contra la bestia, contra el falso profeta o la ramera. Pero quién sabe, quizás eso no va a suceder porque quizás Dios no va a sentir tanta ira en ese día. Quizás va a sentirse más tranquilito y va a decir, ya no está bien. No, nuestra esperanza en el futuro, en lo que va a suceder, es en que Dios no puede cambiar su palabra. Ahora, algunos dicen que la impasibilidad, quitar de Dios esa idea de pasiones fluctuantes, quiere decir que Dios es un Dios frío, un Dios estoico que no experimenta nada. Entonces, no. Tenemos que entender que la ira de Dios, la justicia de Dios pueden existir al mismo tiempo que la misericordia y la gracia. Y vamos a tener una sesión dedicada a esa idea, porque es importante para nosotros, para entender el Evangelio. Quiero terminar leyendo Romanos 11. Qué profundas, y hemos leído esto antes, pero es tan bonito. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él, por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Nuestra esperanza, amigos, realmente en la oración no es que Dios va a cambiar su mente. Nuestra esperanza en la oración es que Él no cambia. Imagínate, y muchos sufren de eso, pero imagínate la ansiedad, la preocupación que cada uno de nosotros experimentaríamos si podemos cambiar la mente de Dios por la oración. Imagínate. Dios, has salvado a Zane, pero no me cae bien Zane. Es feo, habla mal, no me gusta de dónde viene, su peinado es pésimo. Y si yo oro 8 horas al día a Dios de abandonar a Zane, ¿puedo lograrlo? Eso es el problema. Nuestra esperanza realmente en la oración es que Dios no cambia, pero nosotros sí. Dios nos ha pedido orar a Él. ¿Y por qué? Bueno, Zane dijo, a pesar de su mal peinado y todo, Zane dijo bien que realmente es nuestra sumisión a Dios. Ahora, es interesante que Dios ordenó usar la oración para cumplir sus propósitos. Y ahí es cuando tenemos que ver que
hay un poco de misterio, pero también es muy complejo. Por ejemplo, ¿qué creemos de la Santa Cena? Jesús está presente en la Eucaristía. Por supuesto, por supuesto. Es porque Dios ordenó a usar medios terrenales, cosas simples, como pan y vino, o pan y jugo, o lo que sea, chicha morada, que Dios ordenó a usar medios simples y humanos para cumplir sus propósitos. Y lo hace lo mismo con la oración. Cuando nosotros oramos por algo y luego vemos el cumplimiento, no quiere decir que Dios dijo, ay, por fin me has pedido. Estuve esperando hacer algo, pero no sabía qué hacer hasta que me dieras la idea. No. ¿Qué podemos decir a Dios que Él ya no sabía? No, es que Dios a veces utiliza la oración para fomentar y madurar nuestra relación con Él. ¿Alguna pregunta acerca de eso antes de terminar? Yo sé que estamos un poco más de nuestro tiempo. Pero también es un punto importante. Quiero que tengan algún tipo de seguridad o certeza de que entienden ese punto. Imagínate si Dios decidió amar a ti desde antes de la creación, pero después en el camino dijo, ya no puedo más. Ya no puedo más con eso. Yo sé que hubiera dicho eso de mí. Si Dios hubiera podido cambiar un gramito, yo sé que hubiera decidido no salvarme a mí. Mi vida, tanta oscuridad, tanta ignorancia, tanta maldad, tanto pecado. Soy muy potente para pecar. Y la única razón que no soy un mayor pecador de lo que soy, todo eso es por gracia. Gracia de un Dios que no cambia, que por alguna razón decidió amarme y luego, como no puede negar a sí mismo, Él tiene que amarme para siempre. Oh, amigos, si nosotros captamos, estos son doctrinas de Dios muy como, muy arriba, muy como cosas que no podemos explicar a nadie, ¿no? Sin embargo, espero que vean la conexión con nuestra salvación. Si Dios te amó tanto que envió a Jesús a morir, ahora conectamos los puntos. Dios tiene el mismo amor hacia ti ahora. Y no hay nada que tú puedes hacer para perderlo. Eso nos da una libertad de que la salvación no depende de nosotros, no depende de mí, no puedo perderla. Hay una mucho mayor esperanza en esta idea de la inmutabilidad, de la soberanía, de la impasibilidad de Dios. Y es nuestra esperanza también para el futuro. La escatología solo tiene sentido dentro de una doctrina de Dios que dice que Dios es inmutable. Porque, ¿qué dice que Jesús va a venir por una segunda vez? Bueno, si Dios puede experimentar cambios, si puede tener pasiones fluctuantes, quizás Cristo va a decir, no quiero volver encima de un caballo blanco. Quizás quiero volver en una Toyota Fortuner. No. Dios no cambia. Y solo así podemos tener esperanza en estas cosas.
Piénsenlo. Yo sé que algunos quizás están con sus celulares así en la mesa y quizás están mirando noticias, no sé, pero si les llega alguna pregunta después o en la semana, este es quizás uno de los puntos más importantes para entender para este curso, porque desde este atributo de Dios fluye un montón de cosas. Entonces quiero que tengan una certeza de cómo pueden entenderlo. Quiero orar por nosotros y terminar nuestro tiempo esta noche. Señor, Dios inmutable, Dios perfecto, tú eres Señor completo en todos tus atributos. Y quizás nuestra incredulidad, Señor, no está tanto en que no podemos creer en ti como eres, sino, Señor, que no podemos entender por qué tanta perfección puede querer y amar seres como nosotros. Pero, Señor, ahí encontramos en tu palabra, en las escrituras, en la revelación que tú decidiste dar a nosotros, que tú siendo este Dios perfecto y amoroso, que ese amor fue dirigido a nosotros. Es para con nosotros. Y no es un simplemente aprecio por ser tu creación. Es más allá. Un amor que lleva a la adopción como hijos amados. Señor, ayúdanos a comprender estas cosas, no solamente para comprobar nuestro conocimiento o aprobarnos para un curso, sino, Señor, para acercarnos más a ti y tener una plena confianza en que pertenecemos a ti y tú a nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros esta semana. Ayúdanos a apreciar más y más esta salvación magnífica y gloriosa que tú has hecho desde antes de la creación y lo llevarás a cabo porque tú no cambias. Pedimos, Señor, tu ayuda en estas cosas, en conocerlos, Señor, y entender para tu propia gloria. Y no el crecimiento de nuestro cerebro, sino, Señor, para el crecimiento de tu reino en cada corazón. Y pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.